Hallo, willkommen, bienvenue, welcome. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome. Vamos a empezar una nueva serie. Vamos a seguir hablando de autores, de textos, de comentarios. Vamos a seguir leyendo teoría de traducción para poder traer discusiones importantes a nuestros contextos. Digamos, Amparo Hurtado de España es otra traductóloga, pues que ya hemos visto bastante. Hay un video de ella en YouTube, es un video donde la invitan a hablar en el acto inaugural del quinto Congreso Latinoamericano de Traducción e Interpretación. Entonces, decía Hurtado que en tiempos de los romanos, Cicerón había dicho que no había que traducir verbo por verbo. Esto quiere decir que ha habido una reflexión de más o menos unos 20 siglos sobre qué es traducción, sobre el acto de traducir. Siguiendo a Amparo Hurtado, se trata de un periodo prescriptivo donde principalmente se proponían consejos, se proponían reglas, se proponían leyes. En todo caso, Amparo Hurtado describe un periodo donde principalmente se prescribe qué es traducción, pero no se explica qué es traducción. En el siglo XX se va a producir un cambio, algunos van a llamar al siglo XX la era de la traducción. Hurtado mencionaba a varios autores como Fedorov, habíamos hecho Atrapados sin salida, habíamos hablado de Andrei Fedorov. Fedorov era un autor ruso que había escrito un texto llamado Introducción a la teoría de la traducción, una de las primeras obras en el mundo en dedicarse a reflexionar sobre traducción. Ahí habíamos dicho que, según Bolaños, Fedorov introducía la diferencia entre teoría de traducción y traducción como tal. Esto quiere decir que por un lado traducción es el mero acto de traducir y por otro lado teoría de traducción es el estudio y es la disciplina científica. Según Hurtado se habla de que Fedorov es el primero en hablar de teoría de traducción. Y entonces Hurtado también menciona al investigador Francisco Ayala. Nos dice que Ayala fue el primero en usar el término teoría de traducción en los espacios de habla hispana. Fedorov también hablaba de la tipología textual, los tipos de texto. Digamos, Fedorov afirmaba que el estudio de la traducción no era solo para textos de tipo literario, también era para todo tipo de textos, para textos políticos, textos científicos, textos jurídicos, textos sobre teorías de género. Dijimos que las teorías traductológicas antes de Fedorov no habían tenido este enfoque, habían restringido sus investigaciones a textos que eran solo de tipo científico y solo de tipo literario, y por eso Fedorov había propuesto esta tipología. Había dicho que podíamos tener textos periodísticos, informativos, documentales, científicos y especializados, textos publicitarios, textos literarios. Fedorov señalaba que los textos periodísticos y documentales, ahí se encontraba nomenclatura del ámbito de la política, del ámbito de los intercambios internacionales. Para los textos científicos se menciona que usualmente en la lengua meta ya existe un léxico en ese campo especializado del saber. De los textos publicitarios se decía que tenían una clara función propagandística y de agitación, y por eso hacían uso del lenguaje figurativo, de tonos emocionales. Finalmente, para textos de tipo literario, Fedorov decía que la estética individual de los escritores era un factor que determinaba el producto final, y esa estética de los escritores estaba influenciada por un lado por la escuela literaria del momento y por otro lado por la gran variedad en los recursos léxicos y gramaticales que tienen los idiomas. Terminamos diciendo que para Fedorov es más importante la función del texto que se traduce que la forma. Ahora, aquí vamos a decir que otro de esos tipos de textos son los manuales de instrucciones. Vamos a hacer esta serie sobre la traducción de los manuales de instrucciones. Vamos a hacer 5 análisis. Vamos a analizar la traducción del manual de una cafetera, de un exprimidor de cítricos. Vamos a ver el manual de una flauta dulce. Vamos a estar hablando de música. También vamos a ver una lavadora, vamos a ver el manual de instrucciones de un micrófono. Vamos a seguir dándole el fuego a los hombres. Vamos a seguir hablando de las 18 técnicas de traducción de Amparo Hurtado. Vamos a ver un par de definiciones. Modulación, una modulación es cuando se efectúa un cambio en el punto de vista, en el enfoque o en la categoría de pensamiento.
en relación a la forma en la que está planteado en el texto original. Puede ser una modulación de carácter léxico o una modulación de carácter estructural. Eso coincide con la acepción de Vinay d'Alberne. Por ejemplo, si estamos traduciendo árabe a español, digamos, entonces utilizamos golfo arábigo o golfo pérsico. Eso depende de las adscripciones ideológicas. El equivalente, por ejemplo, el equivalente árabe para la frase vas a tener un hijo, eso en árabe, digamos, se dice más bien vas a convertirte en padre. Esa es la manera más natural de decirlo en el idioma árabe. Más bien la idea de que uno se va a convertir en padre, más sobre la idea de tener un hijo. La siguiente técnica es la técnica de la ampliación lingüística. Es una ampliación lingüística, es cuando añadimos elementos lingüísticos que no están necesariamente en el texto original. Son recursos que se usan en interpretación consecutiva y doblaje según Hurtado. Por ejemplo, dan un ejemplo, dice, al traducir al castellano la expresión inglesa no way, no way, por ninguna de las maneras, en vez de utilizar una expresión que tenga el mismo número de palabras. No way, digamos, Amparo Hurtado propone en absoluto, digamos. Esa técnica se opone a la técnica de la compresión. Vamos a ver los textos paralelos, vamos a hacer el análisis de español a inglés, vamos a ver cómo se traduce este manual de instrucciones de una cafetera. Entonces, la primera oración dice, en español dice, ¿cómo usar? En inglés dice, how to use. Entonces, tenemos una relación que es de dos significantes a tres. En español tenemos las palabras cómo y usar. Son dos palabras. En inglés tenemos las palabras how to use. Son tres palabras. Eso sería una ampliación lingüística. Siguiente oración. En español dice, este aparato es solamente para uso doméstico. En inglés dice, this unit is for household use only. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos dos modificaciones estructurales. Podríamos decir que también son modificaciones sintácticas, es decir, la sintaxis se modifica, el orden de las palabras en la frase cambia. Por un lado, estamos cambiando la posición del verbo solamente. En español aparece después del verbo, entonces dice, este aparato es solamente para uso doméstico. Es después del verbo cero estar, este aparato es solamente, ahí está el adverbio solamente. Por otro lado, pues en inglés vamos a ver cómo el adverbio va a aparecer al final de la frase y dice, this unit is for household use only. Pues que es el equivalente al adverbio solamente, only, pero cambia de posición. En inglés aparece en la última, es la última palabra de la frase. No necesariamente aparece después del verbo to be, no necesariamente aparece después de is, ¿sí? Entonces, exacto, eso sería una modulación en la estructura, en la sintaxis. Nos hacemos otra pregunta que ya la vamos respondiendo poco a poco, digamos. Pueden haber dos técnicas de traducción operando al mismo tiempo, digamos. Pues, yo me inclino a pensar que sí se puede, digamos. Habíamos visto otra técnica, que era la técnica de la transposición. Una transposición en el ámbito de los estudios de traducción es un cambio de categoría gramatical. Cuando uno pasa de un verbo a un adjetivo, de un adjetivo a un sustantivo, de un sustantivo a un adverbio, y pues uno cambia la categoría. No necesariamente se hace una relación uno a uno, sustantivo por sustantivo, adjetivo por adjetivo, verbo por verbo. Los estudiantes tienden a hacer ese tipo de traducciones cuando empiezan a aprender las lenguas extranjeras, empiezan a hacer relaciones uno a uno con los idiomas, lo cual es normal, pero no es una buena estrategia para aprender la lengua extranjera. Hacer ese tipo de traducciones uno a uno, a veces no se pueden hacer esas traducciones. Entonces, una transposición es una de las técnicas que más aparece cuando hacemos comparación de lenguas, las transposiciones, los cambios de categoría gramatical. Exacto, ¿por qué estamos hablando de las transposiciones? Digamos, aquí en esta misma frase tenemos los dos sustantivos uso doméstico en español y en inglés es household use. ¿Ya? Ahora, podemos ver la palabra doméstico. ¿Ya? Doméstico es un adjetivo en comparación de la palabra household, que no es un adjetivo. La palabra household en inglés es un sustantivo, o sea, es the household.
y significa como el hogar, o sea, es literalmente the household, es el hogar, es como otra palabra para home, house, es el household, es el hogar, la casa, digamos. Pues no es un adjetivo como doméstico, que sí lo es una palabra que modifica los sustantivos, son dos categorías distintas. Así que dejamos ahí esa cuestión para discutirla con otros expertos en lenguas, otros expertos en ideas sobre los estudios de traducción. Eso es lo que se llama en alemán un Ausblick. Dejamos eso ahí. Con esto hemos llegado al final de este episodio tan bacano. Vamos a seguir haciendo los análisis de los otros electrodomésticos. Estos son los espacios en los cuales las lenguas, las culturas y los pueblos interactúan. Vamos a seguir hablando de teoría de traducción, vamos a seguir enseñando lenguas extranjeras partiendo del mero acto de traducir. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Feliz resto de semana.